La siguiente historia fue escrita por el señor Chemo San Juan, basada en hechos reales de la señora Marta Velasco García. La cruel sirena de la Poza del Muerto. Madre, manda traer al padre y dile que perdone mis pecados. Presiento que mi hora de muerte está acercándose más y más. Creo que ya no me alcanzará la vida. Estas fueron las últimas palabras del difunto Fidel Montes, quien a sus 30 años murió maldecido por una bella sirena que le secó la vida y se le fue acabando horriblemente, desde ese día que se metió a bañar a la Poza del Muerto de San Bartolo, Tutotepec, Hidalgo. La familia Montes Ruiz era de las más adineradas y acaudaladas del municipio de San Bartolo. Tenían ranchos inmensos con muchos trabajadores o caporales y eran los principales cultivadores de café, aparte de inmensos campos de leña, misma que distribuían en los pueblos. Estaban forrados de dinero, así que eran la envidia de muchos. Jamás les faltó nada, pero todo tiene un final, y tarde o temprano llega. La señora Aurora Ruiz era la madre de 4 hijos, dueños de aquellas grandes fortunas. Solo se dedicaban a cuidar los negocios. El joven Fidel Montes era un excelente hijo, muy trabajador, el cual pronto se casó con una bella mujer de la Ciudad de México y se la llevó a vivir al rancho de San Bartolo, donde formaron su hogar y pronto tuvieron 3 hijos. Todo marchaba bien, hasta que la desgracia tocó a su vida. Cierto día salió eso de las 5 de la mañana el joven Fidel, con sus 6 mulas en dirección hacia las huertas de café. Cruzó por el río llamado la Poza del Muerto, un lugar misterioso y para muchos aterrador, porque su nombre era producto de cientos de muertes muy extrañas, y al día de hoy continúa alimentándose de almas de los pobres campesinos, y la explicación que dan es ilógica para el ser humano. Después de trabajar arduamente, el calor comenzó a quemarlo en aquellas fechas de Semana Santa, y optó por refrescarse en el río, sin importarle los sucesos pasados de que la Poza del Muerto fuera un lugar maldito. Comenzó a nadar tranquilamente, hasta que sus oídos fueron testigos de un bello canto, jamás escuchado en esa sierra huasteca. Era también el sonido de un instrumento musical, ajeno por aquellas áreas, y eso le llamó mucho la atención. Al salir del río se dirigió de donde provenía aquella bella melodía. Volteó hacia una orilla y vio a una mujer de piel blanca muy hermosa, peinándose sobre una enorme roca, quien se reía con él al verlo desnudo. Él se enamoró inmediatamente de ella, y fue hasta sus brazos. Comenzó a besarla y ésta le correspondía sin darse cuenta que ella tenía cola de pescado. Cada vez más él caía enamorado de esta extraña mujer. Ella ya no soltó su boca, y lo sumergió a lo profundo de la Poza del Muerto. Mientras continuaban bajando al fondo, se veían cientos de esqueletos descarnados, posiblemente de los pobres campesinos que sucumbieron ante esta mortal belleza. Lo introdujo a una grande cueva, y ahí tuvieron intimidad. Después esta mujer tuvo intenciones de matarlo, pero increíblemente no lo hizo, ya que la belleza del joven la cautivó, y ésta le prometió riquezas, oro, joyas y todo lo que él quisiera, con tal de que permaneciera a su lado y abandonara a su esposa e hijos. Ella estaba dispuesta a hablar con su padre el innombrable, dueño de las montañas, valles, ríos y lagos, para que le permitiera pasar el resto de su vida a su lado. Pero esto sería muy difícil, ya que su amo era muy celoso, y posiblemente no aceptaría tan fácil a aquel joven, que sin saberlo tenía en juego su vida, pues era casi imposible salir con vida de la Poza del Muerto. Sería el mediodía cuando él entró al agua. Al obscurecer de la noche, comenzaron los gritos de búsqueda, ya que la madre de este joven solicitó apoyo para buscarlo al ver que no regresaba, y lo vieron bañándose por última vez en ese aterrador lugar cementerio de almas desafortunadas. Creían que se había accidentado tal vez, o peor aún, los remolinos de esta parte del río lo hubieran arrastrado y ahogado, convirtiéndolo en su propia tumba. Él sintió mucha tristeza de dejar a su esposa, madre e hijos, y le propuso un trato a la bella sirena, pero ésta no aceptaba. Ella cada vez le ofrecía muchas más riquezas, al grado de decirle que su padre el innombrable
Tenía cientos de tesoros y terrenos para él, si prometía no marcharse y quedarse eternamente con ella. Hasta que después de un buen rato logró convencerla de que lo dejara irse a despedir de sus hijos, para después regresar a los brazos de ella, quien decía en verdad amarlo y que no lo dejaría tan fácilmente. Ella aceptó dejarlo ir, pero solo con la condición de que cumpliera su palabra, y firmaron un acuerdo. Ella lo sacó de la cueva y le dio oxígeno para que saliera de la poza. Él salió del agua y un poco confundido de lo que había vivido, pues parecía todo había sido un sueño, pero en unos días se convertiría en pesadilla, y la más cruel, horrible y espantosa que viviría en toda su vida. Tardó mucho en asimilarlo, pero prefirió no contar nada porque en aquel pueblo Tomí lo considerarían un loco, ya que no tenía necesidad de pedir riquezas y lo tenía todo. Caminó muchas horas hasta que llegó a su hacienda, pero al momento de abrir aquella puerta, notó que había un funeral. Estaban rezándole a una caja de muerto. Había mucha gente llorándole, entre ellas su amada madre y bella esposa. Era su propio funeral, pues lo creían muerto, ya que ningún hombre en siglos había logrado salir con vida de ese misterioso lugar. Cuando llegó a su casa después de 10 horas de desaparecido, nadie creía que estaba con vida. De inmediato llamaron a un médico para que lo revisara, notando que éste estaba bien de sus signos vitales y mentales. Cancelaron entonces aquel funeral, pero la gente se marchó a sus casas un poco confundida. Minutos después pidió de comer, pues dijo tenía bastante hambre y sed. Comió como rey para después comenzar a contar esta increíble aventura. Mientras más lo hacía, su madre y esposa quedaban horrorizadas de lo que el joven Fidel decía, que aquella era una bella sirena hija del diablo, dueño de aquellas regiones y pueblos. De inmediato mandaron a traer al padre, pero este por miedo no se presentó, pues sabía sobre la historia y ahora estaba comprobado que era verdad. De pronto comenzó a tener mucho sueño y a sentirse muy cansado. Pidió que se marcharan y se dispuso a dormir. Al amanecer el canto de los gallos, él tenía la sensación de querer salir a orinar, y no pudo levantarse. Era como si tuviera una discapacidad. Amaneció muy enfermo, demacrado y con insoportables dolores. Parecía se estuviera secando en vida. Fue entonces cuando le confesó a su madre y esposa que se había enamorado de aquella hermosa mujer, de la sirena, y le dijo que tenían un pacto o un acuerdo, y si éste no lo respetaba, ella lo maldeciría por el resto de su vida. Sufriría una muerte lenta y dolorosa por faltar a su palabra. Su madre y esposa, petrificadas al oír aquello, pensaron en ayudarlo, pero el padre de San Bartolo no quiso acudir a aquella casa. La madre y la esposa de Fidel fueron a regar agua bendita de 7 iglesias diferentes sobre el área del río de la Poza del Muerto. El joven Fidel le gritaba a este demonio que se hiciera presente y que lo liberara de su pacto, pero solo se formaban remolinos muy salvajes, hasta que de pronto se escuchó como si un enorme pez se escabullera en las profundidades de aquella poza. Era la sirena que estaba revolcándose de dolor y odio, y desde lo profundo del agua invocó a su padre el maligno, y ambos lo maldijeron y juraron que no hallaría lugar para esconderse, y que su riqueza en polvo se convertiría, y así fue. Después de aquel día su extraña enfermedad lo mataba lentamente. Fueron a cientos de lugares para curarlo, pero ni los mejores doctores de la ciudad lograron salvarlo. A sus apenas 30 años parecía un anciano de 80. Por aquellos meses su ganado parecía muerto. Su cosecha de café se había secado. Su madre enfermó gravemente de cáncer. Su esposa ya no quiso cuidarlo pensando que le había sido infiel. Para rescatar la cosecha hipotecaron el rancho, pero este se perdió por completo. Ya no tenían que vender, y se fueron a vivir a una humilde casa donde dormían los caporales o ayudantes del rancho. La gente del pueblo sabía que estaban maldecidos y no los ayudaron, los abandonaron a su suerte. Hay quien jura que desde lo lejos se escuchaba por las noches el llanto de una misteriosa mujer, y después hasta unos alaridos y quejidos de agonía. Al amanecer se dejaban de escuchar. Estos se apagaron junto con la vida del joven Fidel, después del tercer canto del gallo de un mes de junio. Así llegó a su final. Murió cruelmente maldecido. Al día de hoy en aquel pueblo se cuenta aún esta historia,
donde si eres forastero o visitante, te advierten que no nades en esas aguas del diablo, de donde sin duda te arrastrarán al fondo de ella, y si no mueres ahogado morirás de la impresión, al ver a ese hermoso pero a la vez horrible ser descarnado, que jamás logrará la felicidad, y seguirá maldiciendo a cuanto hombre se cruce por su camino. En fechas recientes solo sobreviven 2 mujeres, de esa gran y poderosa familia de la Huasteca hidalguense, mismas que son de clase humilde. Ellas perdieron el inmenso terreno con todo y la poza del muerto, pero quien lo compró no sabe que probablemente compró su propia tumba. Amigos, muchas gracias por haber escuchado esta historia. Te invito a que te suscribas al canal, y así puedas seguir escuchando y disfrutando de más historias de terror como esta. Historias de terror 100% reales. Muchas gracias a todos. Hasta pronto y que Dios te bendiga.